estudiamos la semana pasada, antepasada, acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos. Solo vimos una introducción. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios maravilloso y nosotros te alabamos y te adoramos y pedimos que tu presencia habite en medio de nosotros como lo has estado haciendo y que hoy en tu palabra, Señor, nos revele, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos traiga vida en abundancia, Señor, porque solo la verdad nos hace libres y la verdad se llama Jesucristo vivo, el Verbo de Dios encarnado. Ahora te pedimos que el Logos de Dios, Señor, nos traiga aliento, nos traiga instrucción, nos traiga bendición, Señor. Gracias, poderoso Señor, y una gran revelación a nuestra vida, Padre. Amén, Señor. Muy bien. Vimos la vez pasada los dos principales errores al estudiar acerca del tema de la resurrección. ¿Se acuerdan cuáles son los principales errores? Hubo dos. ¿Cuál es el primero? ¿Se acuerdan? En lugar de resurrección, la gente cree en qué cosa. Los que estuvieron aquí, algunos salieron de paseo. ¿En la qué? Reencarnación, en la reencarnación. Por ahí ibas. En la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Si creemos en la reencarnación, este versículo lo anula completamente, porque en la reencarnación la gente muere, vuelve a vivir, vuelve a morir, vuelve a vivir, vuelve a morir y va cambiando de vidas. Esa es una enseñanza falsa, una utopía, y es para calmar la conciencia de las personas diciéndole, bueno, si no lo hiciste, no te portaste bien en esta vida, en tus futuras vidas tienes oportunidad de enmendarte. No, mi hermano, la oportunidad está mientras tú respiras. La Biblia dice que después de esto viene no otra vida, sino después de que el hombre muere, viene el juicio. Lo único que nos espera a nosotros después de muertos es el tribunal de Cristo, si eres cristiano, y el juicio del trono blanco, si no le entregaste tu vida a Cristo Jesús. La otra doctrina, y esta es muy importante, es los que creen que todo termina, desaparecemos, no hay vida eterna, somos aniquilados. Se llama la doctrina de la aniquilación del hombre. Algunas sectas pseudocristianas creen eso, basado en un versículo del Antiguo Testamento que dice que así como muere un perrito o un animalito, así muere el hombre. Pero se está refiriendo, por el contexto, de una manera bien sencilla de entender, que se refiere a que no nos llevamos nada, a que llegamos desnudos y nos vamos desnudos, y que humanamente hablando, físicamente hablando, no hay ninguna diferencia. Pero espiritualmente la Biblia declara en cientos de pasajes que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. También los que no tienen a Cristo Jesús van a tener eternidad, pero la Biblia le llama muerte eterna. Muerte eterna. Ahora, yo no sé si estás consciente de esto porque es muy importante. Esta doctrina lo que quiere es que tu sufrimiento sea leve o ninguno. A veces la gente dice, ¿cómo falleció fulano? No, le dio un ataque cardíaco, ni cuenta se dio, no sufrió nada. Bueno, la pregunta no es si sufriste o no cuando te moriste o en el proceso de morir. La pregunta es qué va a pasar después de que abras tus ojos espirituales y te des cuenta en el lugar en el que estás. Mucha gente anhela, y de veras que es terrible pensar que no están en otro lugar más que en el reposo de Dios, y por eso el deseo de alguien es que descanse en paz. Mi santa mamacita, que en paz descanse, decimos. Mi santo tío fulano de tal, que en paz descanse. Es un deseo, ¿verdad? Desearíamos que en paz descansara, pero la Biblia dice que no hay paz para el impío. Amén. Así que el quitarte la vida cuando tienes problemas, sobre todo los jóvenes,
Y pues mucha gente, no solamente los jóvenes, ¿verdad? Señoritas, niños, desde niños hasta adultos ya mayores, se han quitado la vida pensando que ya con eso van a parar de sufrir. Pare de sufrir, dice una secta, ¿verdad? Pare de sufrir. Y ellos, como no tienen nada en qué agarrarse, ¿verdad? Se quitan la vida diciendo, ya, se acabó todo. No aguanto este sufrimiento, no aguanto esta crisis, no aguanto esta opresión. Mejor me quito la vida y descanso. ¿Y qué equivocación más grande? Porque si no tienes a Cristo, no vas a encontrar descanso. No hay aniquilación, no se acaba todo después de la muerte. Y el mejor ejemplo es la parábola, entre comillas parábola, porque es una historia de Jesucristo cuando nos narra del Lázaro y el rico. Pero para los que dicen que es una parábola, quiero decirte que nuestro Señor Jesús jamás usaría un ejemplo o una parábola con ejemplos mentirosos. Si Cristo puso la historia, o como algunos argumentan, parábola de Lázaro y el rico, pues tú te imaginas a Cristo poner algo que no existe, hacerte creer que después tienes un consuelo o que después tienes un tormento eterno. Jamás. Cristo habló del infierno más que de cualquier otros temas y es impresionante. Más bien es la persona que más ha hablado del infierno, nuestro amoroso y maravilloso Señor Jesucristo. Hoy le decía a un hombre en la mañana, tuve la oportunidad de estar sonorizando a la iglesia que está antes de nosotros, y se acercó al final un hombre hispano que no habla casi español, y empezamos a platicar. Y yo me di cuenta que este hombre estaba solo agarrado de la gracia, ¿verdad? Y tomaba a Dios como su válvula de salvación sin ninguna santidad, ningún esfuerzo, ninguna obediencia. Entonces cuando le empecé a preguntar acerca de la obediencia, él me dijo, pero no hay que obedecer nada. No se trata de obedecer. Estamos en la gracia. Y le dije, bueno, la Biblia dice que Cristo está lleno o estuvo lleno de gracia y de verdad. Y no es la gracia la que te hace libre, sino la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad os hará libres. Entonces, qué bueno que están viniendo el descubrimiento los jueves, porque la semana pasada descubrimos que el Señor Jesús siempre confronta al recién convertido, siempre confronta al inconverso, al impío. Y estuvimos analizando Juan capítulo 4, donde Cristo, a propósito y planificadamente, se encuentra con una mujer samaritana, la cual todos despreciaban por su vida. Cristo no la despreció, se refirió a ella, ella se espantó y dijo, ¿cómo es posible que un judío le hable a un samaritano y mujer? ¿Cómo? ¿Por qué me estás hablando, verdad? Y le dice, dame de beber, le dice Jesús. Señor, pues, ¿con qué vas a sacar el agua? Dame de beber. Pero le dice el Señor, pero si supieras del agua que yo tengo, tú me pedirías a mí agua, y esa agua que tú beberías te quitaría toda tu sed. Cuando ella estaba contenta, viendo las bendiciones que iba a recibir, ay Señor, pues dame de esa agua, ya me quiero convertir, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Le dice, sí, cómo no, te doy el agua, nada más llama a tu marido y vengan los dos. Ups, fíjate que no tengo marido. Ay, bien has dicho, porque 5 maridos, parejas has tenido, y el último tampoco es tu marido. Le tocó la llaga, pero la verdad le hizo libre. Había gracia, pero había verdad. Verdad sin gracia es religión, es opresión, es abuso espiritual, es prepotencia. Pero gracia sin verdad es un crimen, es hacer creer a la gente que es muy buena, que Dios la ama tal y como está y la quiere dejar igual. Y le dije, sí, mira, sí es cierto. Dios nos ama y nos recibe exactamente como tú estás, exactamente como yo estoy. Me recibe, me acepta, pero después de que me recibe, Él no me va a dejar con la ropa sucia.
Él no me va a dejar enmugrado del lodo del pecado que yo traigo. Él me va a bañar, Él me va a transformar, porque en eso consiste la vida eterna. Vida nueva. Y conoceréis la verdad, la verdad os libertará. No es posible que andemos todavía arrastrando las cadenas, hermano, las cadenas del pecado. No podemos. Cuando llegas a Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo ha pasado y lo nuevo viene, se descubre, nace un nuevo ser, una nueva creación viene a la vida de las personas. ¿Pero por qué? Porque Cristo está lleno de gracia, pero está lleno de verdad. Y si no hay verdad y si no hay gracia juntas, no hay nada. Así que la verdad nos hace libres. Y la verdad es que existe vida después de la vida. Es una vida completamente consciente. Voy a repetir esto, quiero que tú lo digas conmigo. Es una vida completamente consciente. No es de que ya no sé nada, ya me quedo ahí, aunque la Biblia le llama dormir. Ahorita vamos a aclarar eso, pero quiero decirte como primer punto de este día que es una vida completamente consciente. En la Biblia tenemos muchos otros casos donde podemos ver la realidad de esta falsedad de la aniquilación, de que ya nada, de que todo desaparece, dejamos de pensar, dejamos de sufrir. Es una falsedad. Hay varios otros tópicos de la Biblia que nos permiten, como diríamos, nos dan libertad para pensar algunas cosas, no son tan dogmáticos, pero en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la resurrección, hermano, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Y la Biblia dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Por cierto, ya vimos en el descubrimiento que no dice el que crea en mí, dice el que cree. El que cree hoy, el que cree mañana, el que cree dentro de un rato, el que cree y sigue creyendo, porque esa fue la enseñanza de Cristo, que tenemos que estar pegados a la vid. Que una rama que se desgaja, que se quita de la vid, se seca y no sirve para nada y no da fruto. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué les diría Jesús eso si es imposible estar separado de Cristo? Mira quién le está hablando: a los discípulos. Y les dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, pero separados de mí nada podéis hacer. No se separen, permanezcan. 9 veces en ese pasaje habla de permanecer. Así que debemos estar unidos a Cristo. Él es la vida eterna. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita de la realidad de la resurrección. Vamos a dirigirnos directamente al dador de la vida. Nadie mejor que Él nos puede dejar ver la realidad de este fundamento, que ¿cómo le llamamos? La palabra rudimento le llama la Biblia. Vamos al primer versículo de este día, Mateo 22, 31. Vaya conmigo, por favor. Mateo 22, 31. En Mateo 22, 31 Jesús dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Cualquiera diría: pues sí, ya se murieron. Pero mira lo que agrega el Señor: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Repito esa última frase: Dios no es Dios de gente muerta, sino de gente viva. Claramente vemos cómo Dios hace una gran afirmación de la vida de estas personas que sabemos que ya murieron. Entonces, cuando miramos esta respuesta de Jesús, relatada también por Lucas en el capítulo 20, 38, lo vimos la semana pasada. Ve conmigo Lucas 20, 38, rápidamente. Lucas 20, 38. Es el pasaje paralelo. En ese pasaje Lucas registra algo más que el Señor dijo: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Diga conmigo: para Cristo, para el Padre, para el Espíritu Santo, todos viven. No importa lo que diga el hombre,
para Dios todo el que murió siendo siervo de Dios vive. Esto es confirmado por las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 11:25, no lo busque, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Eso nos habla claramente de resurrección de los muertos. A ver, vamos a mirar Mateo 22:23. Estamos haciendo un resumen de la semana antepasada. Muchos no vinieron y no escucharon la doctrina, no escucharon la enseñanza. Dice así Mateo 22:23. Aquel día vinieron a él los saduceos. Por cierto, los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, otros maestros de la ley, no creían en la resurrección. Entonces llegaron a tentar a Jesús diciendo, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, en la resurrección, dice la historia, ¿no? Vas leyendo, ¿no? Que una mujer tuvo un marido, murió y no le dio prole, no le dio hijos. Y entonces la ley dice que el hermano del marido tenía que casarse con ella y darle hijos, pero ese no tuvo hijos, y así, y 7 pasaron y ninguno de ellos le dio hijos. Y entonces le preguntan en el verso 28, en la resurrección Jesús, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Estos no creen en la resurrección, pero plantean una pregunta sobre la resurrección, como para burlarse de Jesús. Le ponen una situación hipotética, muy difícil de que suceda en la vida real, pero están tratando de ver si Jesús cae en la trampa. Veamos la respuesta de Jesús en el verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, se equivocan, erráis, dice ahí, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios que es capaz de levantar de las cenizas, del polvo a los muertos, ¿verdad? Versículo 30, porque en la resurrección, o sea, está afirmando que sí va a haber resurrección. En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿qué no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está el pasaje. Ahora vamos a lo que los maestros de la palabra, sus discípulos, en este caso, años después el apóstol Pablo comenzó a enseñar. Por favor, acompáñenme en este momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Es el clásico pasaje que habla de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Les dice Pablo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se mueren, de los muertos. Ahí dice de los que duermen, así le llama el Señor a los muertos en Cristo, los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te entristezcas porque ya no vas a ver a tu mamá, ya no vas a ver a tu papá, ya no vas a ver a la tía que falleció, ya no vas a ver al hijo que se te adelantó. No te pongas triste. En primer lugar nos dice que no quiere que ignoremos. Debemos ser estudiosos, diligentes, no quedarnos en la ignorancia en cuanto a la resurrección de los muertos, en este caso. Pablo llama a la muerte un dormir, ¿lo notas? Jesús también lo llamó dormir cuando se refirió a la muerte de Lázaro en este entonces. ¿Se acuerdan que nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escritura? Ahora, la razón principal por la que no debemos ser ignorantes en cuanto a la muerte y a los que duermen es para que no nos entristezcamos. Esa es la razón, ahí dice el versículo. No quiero que ignoren para que no se pongan igual de tristes como aquellos que se quieren aventar, ¿verdad? Al féretro, que se quieren aventar en el hoyo cuando está
descendiendo el cuerpo inerte que ya no tiene vida, que ahí ya no está tu pariente, ahí está solamente el estuche donde vivió muchos años, pero ahí ya no está. O cuando te entregan las cenizas, la gente lo toma, pone las cenizas en un lugar especial de su casa, o si tiene mucho dinero en un nicho especial, pero ahí ya no está. Aunque son las cenizas de tu pariente, ya no está ahí tu pariente, lo representa. Es muy bonito guardar la memoria de ellos. En este mes vamos a estar honrando a los padres. Es muy importante que leas el boletín acerca de la honra a los padres. Pero ¿sabes qué? Aunque honramos a nuestros seres queridos, ya no están ahí. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva. Esa esperanza es que va a haber resurrección de los muertos. Oh, aleluya. Es por eso por lo que para nosotros la muerte es en realidad, como dijo Cristo, ganancia. Como dijo Pablo, perdón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Me conviene. Hijo, ¿a quién le conviene? Yo todavía no quiero morirme, la verdad. Quiero hacer muchas cosas. Yo le pido al Señor, Señor, regálame larga vida. Por cierto, honra a tu padre y a tu madre, y la Biblia te promete larga vida. Mi papá tiene 86 años y está vivito y coleando y con mucha energía. Y una de las razones por las que está así es porque él honró de una manera impactante a mi abuela. La honró de una manera muy maravillosa, sin codependencia, sin todas las cosas que sabemos que existen intrafamiliares. No, de una manera madura. Pero qué manera de honrar a mi abuela. Ahí yo aprendí cómo un hijo debe honrar a su madre, cómo una nuera debe honrar a su suegra, porque nunca he visto a una nuera tratar como mi mamá trató a mi querida y amorosa abuela, su suegra. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú honras aún a tus padres políticos, la Biblia dice que hay una recompensa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hay una recompensa, hay una ganancia en la muerte. El mundo no tiene esta esperanza, hermano, y por eso se atribulan ante la muerte de esos familiares, de esos seres queridos. Sin embargo, encontramos que también dentro del pueblo de Dios hay personas que al enfrentar la muerte, ya sea de ellos, de un familiar, también como que se atribulan, y al punto de ponerse exactamente igual que los que no tienen esperanza. Con razón Pablo les escribe y dice: hey, no se pongan como aquellos que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, Pablo? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Miremos la certeza con que Pablo habla en cuanto a la resurrección. Versículo 14, 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿A quiénes? A los que durmieron en Cristo, a los que creyeron en Cristo. Por supuesto que también los que no creyeron en Cristo van a resucitar, pero no para disfrutar el milenio, pero no para vida nueva, no, sino para muerte, juicio y condenación. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el que es participante de la primera resurrección, no de la segunda. La segunda es en el juicio del trono blanco. Ahí sí, como dicen por ahí, que Dios te agarre persinado. Si creemos que Jesús murió, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en Cristo. La clave está: si creemos que Jesús murió y resucitó. Si realmente creemos que Cristo no se quedó postrado en la tumba, sino que resucitó. Por eso es muy importante la doctrina de la resurrección de Cristo. De ahí se basa todo. Es la doctrina más atacada, porque si sabe Satanás que si le tira, si te hace dudar de la resurrección de Cristo, pues obviamente te va a hacer dudar de la resurrección tuya y de la de tus parientes. La iglesia de Corinto tenía un gran problema. Entre los hermanos congregados en Corinto, ahí había algunos que no creían en la resurrección de los muertos. O sea, tenían la doctrina de los saduceos. Se convirtieron de la doctrina de los saduceos. Muchos saduceos se convirtieron a Cristo, muchos fariseos se convirtieron a Cristo, y los discípulos de ellos también se convirtieron a Cristo. Entonces venían con esas ideas. Vamos a 1 Corintios 15. Vaya conmigo, 1 Corintios 15.
Es cierto que tú y yo somos influenciados en el lugar donde nacimos. Hoy me decía este hombre, ¿verdad?, que a lejos se veía que estaba bien tomado. Me decía, pues es que yo, ¿qué me vas a decir? Yo estuve en una iglesia pentecostés y todo. Ya no le quise decir nada, ¿no? Pues no se nota, ¿verdad? Pero bueno, ya me le quedé viendo. Dije, pero pues es que Cristo te quiere cambiar, le dije. Pero sí es cierto, o sea, donde hayas vivido traemos influencias. A veces son influencias verdaderas conforme a la palabra de Dios y otras veces son doctrinas equivocadas. Y ni modo, en la marcha, en el caminar vamos a tener que modificar, leyendo la palabra, estudiando la palabra, decir, ay Señor, yo creía esto y no dice así la palabra. Corintios 15:12, primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes? O sea, había gente entre corintios, cristianos, que decían que no hay resurrección de muertos. Tal vez aquí en la nueva generación usted me está viendo, pero por dentro dice, nah, que yo no creo que va a haber resurrección de muertos. ¿Cómo van a resucitar? Ya están hechos, ya están agusanados, ya están hechos, ya ni existen, ya ni polvo. Si abrimos la tumba de mi abuelo no va a haber ni huesos ahí, es puro polvito. La Biblia dice, ¿cómo es posible que algunos de ustedes dicen que no haya resurrección de muertos? Si seguimos leyendo el resto del capítulo podemos ver la explicación dada por Pablo y la conclusión final. Vamos al 20. Mas ahora, en la conclusión, porque no hay tiempo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los primeros que durmieron, o sea, Cristo es el que lleva la primogenitura en todo, hermano. Fue el primero en resucitar, pero ya con un cuerpo nuevo. Ninguno de los que resucitaron antes de Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, ninguno. Todos volvieron a envejecer, siguieron envejeciendo y murieron como mueren todos nosotros. El primer resucitado en la resurrección, vamos a decir, nueva, en la verdadera, en la mera, es Cristo Jesús, y ese es primicias de los que murieron. La pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes es, ¿eres un cristiano nacido de nuevo como nos dice Jesús en primera de Juan 3? Estuvimos analizando en el descubrimiento de los jueves, primera de Juan capítulo 3, estuvo tan rico. El que podamos nacer de nuevo se debe a que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero no se quedó ahí postrado, fijo, como traen algunos el crucifijo, ¿verdad? Crucifijo, ahí ya está fijo Cristo, ahí está encadenado. No, Dios lo resucitó y ahora Él vive para darnos vida a nosotros, amén. Nosotros los nacidos de nuevo somos la prueba verdadera de la resurrección de Cristo. ¿Qué más prueba puede haber? Si yo tengo vida nueva por la vida resucitada de Cristo. Yo ando en novedad de vida, tú andas en novedad de vida porque Cristo resucitó. Al mismo tiempo, la resurrección de Cristo es la prueba verdadera de que nosotros también resucitaremos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22, ¿ya está conmigo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los cristianos serán vivificados. Todos los pequeñitos en Cristo, todos los adultos y los abuelos en Cristo seremos vivificados. Amén. Quiero ahora traer un punto que nos debe poner a pensar. Es por eso que les pido que lo leamos con calma. Lo que van a leer ahora es una referencia a las palabras dichas por Pablo ante el gobernador Félix. Estaba Pablo predicando y estaba ahí Félix bien atento, ¿no? Pero vamos a observar primero el verso 16 de Hechos 24. Vaya conmigo a Hechos 24, 16. Póngale mucha atención, Hechos 24, 16. Estaba Pablo dando su testimonio, nada más y nada menos que a un gobernador muy importante en ese entonces llamado Félix. Hechos 24, 16. Hechos capítulo 24 en el verso 16. En este versículo solito dice, y por esto, por todo lo que está diciendo antes, dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Toma, Félix,
Lo que estaba pasando es que Félix tenía sus pecados ocultos, no los quería dejar, su conciencia no estaba tranquila, por eso hizo llamar a Pablo para ver si alguno de sus mensajes lo tranquilizaba. Y Pablo, con mucho discernimiento de espíritus, con mucha palabra de ciencia, ¿verdad?, le dice: pues mira, yo de mi parte, yo tengo la conciencia tranquila, como diciendo: ¿y tú, Félix? ¿Cómo está tu conciencia? Negra, ¿verdad? Como algunos de ustedes comprenderán. ¿Sale? Vamos a ver. Siempre dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Qué era lo que movía a Pablo para buscar tener siempre una conciencia limpia? Que no te acusen. Mira, hermano, te voy a platicar algo rápido. La semana antepasada me encontré unos audífonos, de esos que se meten aquí en las orejitas, ¿verdad? Y pues como siempre dejan los audífonos en el gimnasio, en todas partes, y hay gente pues buena onda que regresa los audífonos a ver si alguien los reclama, ¿no? Pues yo empecé a limpiar y los vi así, dije: qué bonitos están, ¿verdad? Se veían bonitos, diferentes a los corrientes que hay de todos lados, ¿no? Y dije: bueno, pues nadie los pide, aquí están, aquí, ya pasaron 2 horas, ya limpié, nadie los recibe. Pues vénganos tu reino, se echa tu voluntad, vamos a ver. Y los agarré y me fui y los probé, y cuando los pongo en mi... ¡oh! Se oía celestial. Desde que vi la marca, si usted conoce de música, AKG, perdón, AKG, es una super marca. Cuando dije: híjole, yo pensé que eran marca Patito, cuando los vi bien digo: ay, pues son AKG, estos han de estar como mínimo en $150, $200, ¿no? Y dije: pues ya la hice, gloria a Dios, qué bendición. Y estuve disfrutándolos, llegué, le presumí a mi esposa: mira lo que me regaló el Señor, ¿no? ¿Ok? Y al día siguiente el Señor me dice: oye, ¿y ya preguntaste en la oficina si no es de alguno de ellos? Señor, pues aquí estaban, nunca los dejan aquí, ni siquiera estaban dentro de un cubículo, estaban aquí donde la gente suele poner las cosas, pues que se encontraron en el camino, y pues ya pasaron 24, no. Pregunta, dice el Señor. Y yo no quería preguntar. Porque pues estaban bien chidos los audífonos, hermano. Y me embonaban, se oían, pero hijo, mejor que los audífonos esos tan bonitos que tengo allá atrás. ¿Todavía están? Sí, todavía están. Mejor que esos, ¿no? Y dije: wow, nunca pensé que unos audífonos chiquitos se oyeran tan bien. Pero ya mi conciencia, hermano, ya no estaba tranquila. Ya no. Entonces, a la primera persona que me le acerco, ¿verdad?, la que estaba más cerca de él, le dijo: oye, de casualidad, ¿no son tuyos estos audífonos? Encontré esos. Dices, abre los ojos y dice: sí, gloria. Casi no dijo gloria a Dios, ¿verdad? Perdón. No dijo gloria a Dios, ¿verdad? Yo digo gloria a Dios, por ella. Y dijo esta Liz in Office: no, dice, qué bueno, hijo, los había perdido, quién sabe qué, gracias, me dice. Ay, ya los saqué, ya se los entregué. Dije: Señor Jesús, gloria a Dios, sí eran de alguien. Pero descansó mi alma. Y luego pues ni tardo ni perezoso me puse a buscar, ¿verdad? Y como soy novato, ¿verdad?, empecé a buscar ahí y encuentro los mismos audífonos y veo el precio. Dijo: $7. Dije: ¿cómo que $7? Unos eran 7, el mismo modelo $10, el más caro $12. Dije: no, pues gloria a Dios, ya, gloria a Dios, me voy a comprar los de 7, ¿verdad? Bien codo el pastor, ¿verdad? Pues me compré los de 7, yo bien contento, también eran AKG. ¿Qué crees? Imitación. Claro, no iban a costar $7, se oyen horrible. Pero están igualitos, pero son la vil imitación. Ya que hago un search especial ahí en AKG, Samsung, y resulta que en oferta esos audífonos cuestan $100 más taxes, no 7, ¿verdad? Y dije: no, ya $100 no los necesito. Era un lujo que no creo que lo valgo, ¿verdad? No lo valgo. Entonces dije: bueno, ya, Señor, está bien. Pero ¿sabes qué? Una vocecita me decía: ¿ya ves, bruto? ¿Para qué los regresas? Si estos eran los buenos. Pero otra vocecita decía: ¿has visto esas caricaturas, no? Que se aparece uno vestido de ángel y otro vestido de diablito, ¿verdad? Y la conciencia una me decía:
Ya ves, pero ¿quién te manda? Nadie lo sabía pedir. Esta tipa es rica, ¿tú qué? Ay, se puede comprar 10 pares. Y a veces decimos eso, ¿no? Ay, al fin que, ay, es como un pelo a un gato, decimos, ¿verdad? Pues nada más le voy a quitar. Ay, si es millonario, esta empresa tiene mucho dinero. Con que yo me robe 2 plumitas. La Biblia dice, ¿cómo dice? No robarás. Si te lo encuentras en la basura es tuyo, brother. Pero si no está en la basura, es de alguien. Es de alguien. No digas, ¡ah! Gloria a Dios, aleluya, como el pastor. No, es de alguien. Hermano, mi conciencia descansó. Ya me reí después de mi compra de $7. Dije, ay, qué buena imitación, pero no es. Ojalá no nos pase eso con la vida eterna, hermano. Ten la original. Ten la original. Hermano, Pablo estaba convencido, porque era importante para Pablo tener una conciencia limpia. ¿Qué era lo que movía a Pablo a tener siempre una conciencia que no lo estuviera acusando? La realidad de la resurrección de los muertos, hermano. Como íbamos a resucitar, él dice, yo quiero resucitar y quiero ser premiado en el tribunal de Cristo. No quiero ser ridiculizado en el tribunal de Cristo. ¿Y por qué esto era importante para Pablo y por qué debe ser para nosotros también? Pablo estaba convencido de que los muertos resucitan. Este es un arma de 2 filos. Por un lado, hermano, la resurrección de los muertos nos garantiza que no quedaremos postrados en la tierra, amén, sino que un día veremos a Cristo y podremos disfrutar de todos los beneficios que trae la resurrección. Pero por otro lado, la resurrección nos grita que así como resucitaremos, así tendremos que ir al tribunal de Cristo. A ver, vaya conmigo, 2 Corintios 5:10. ¿Cómo dice 2 Corintios 5:10? Y no vamos a entrar a este tema porque es un tema de una secuencia más o menos de unas 5 predicaciones, pero prepárese porque sí tenemos que tocarlo, que es el tribunal de Cristo. ¿Cómo dice 2 Corintios 5:10? A ver, léelo, por favor, Enrique. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ay, a ver lo último, para que recibamos, a ver, vuélvelo a leer la parte de final, para que cada uno ¿qué? Sea bueno, para que cada uno reciba ya sea bueno o sea malo, ¿no? Reciba la recompensa de lo bueno y las consecuencias de lo malo. ¿Tú crees que porque ya tienes salvación y ya Cristo pagó por tus pecados y tienes vida eterna, puedes hacer lo que se te dé la gana y no va a haber consecuencias al fin que todos modos ya eres salvo? Mira, la salvación está garantizada, pero los premios y las disciplinas también están garantizadas. ¿Leíste bien? Todos los cristianos vamos a compadecer. ¿Qué es compadecer? ¿Alguien entiende esa palabra? Compadecer ante el tribunal. Es enfrentar un juicio. Comparecer es cuando te llaman al tribunal. Es como cuando te llega una cartita y dicen, va a estar en corte y no te puedes hacer de lado. Tú vas a la corte, pero ahora de Cristo. Sí, eres hijo de Dios. No se está abriendo el libro de la vida ahí. No, hermano, esa vida está garantizada. Ya recibiste a Cristo. Despreocúpate por ese lado. Pero ahí se van a juzgar las cosas que hicimos y las que no hicimos. Hermano, ¿qué es lo que se va a juzgar? Escúchame lo que se va a juzgar. La voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Tú piensas que una persona que hizo más, que cumplió más días de su vida, la voluntad de Dios en ese día para él, va a recibir el mismo premio que uno cristiano flojo, que Dios le decía, cruza la calle, toca la puerta del departamento que sigue y comparte la palabra a ese hispano que vive junto a ti, y no lo hiciste? Es que no hablo inglés, no vayas con los ingleses, ve con los hispanos, órale, no hay pretexto, hay muchos hispanos, háblales de Cristo. Unos obedecieron, otros no obedecieron,
lo que se va a juzgar en cada uno es lo que Dios te pidió que hicieras. No se va a juzgar si tú eras un gran misionero en Uganda, pero se va a juzgar aquel que Dios lo llamó de misionero a Uganda. A ti a lo mejor no te llamó de misionero a Uganda, pero hiciste la voluntad de Dios, lo que te tocaba. A lo mejor lo único que te toca es ser una buena madre, ser una esposa no rencillosa, ¿cómo se dice? Una esposa agradable, una ayuda idónea. Y tú dices, ay, qué poquito me tocó. ¿Lo estás haciendo? Vas a ser premiada. ¿Lo estás haciendo, hermano? Vas a ser premiado. Algunos dirán, ay, qué tanto es un cable. Mi pobre hermano, ¿cómo se llama? Emanuel, aquí poniendo los monitores, poniendo ahí los proyectores. A lo mejor puede pensar que no es gran cosa. Oye, pero si es la voluntad de Dios para su vida, el Señor va a tomar en cuenta. ¿Lo hiciste? Sí, sí, Señor, lo hice. Lo hiciste con buena intención, con buen corazón, Señor. Le eché todas las ganas. Palomita. Se está registrando, hermano, se está registrando. Pablo decía, no puedo permitir que mi conciencia pase sucia o intranquila más de un día. Entonces, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está mi conciencia? Ayer le fallamos al Señor. Todos pecamos de una manera u otra. La pregunta no es si le fallamos al Señor. La pregunta es, ¿ya venimos ante Él para decirle, perdóname, Señor? Límpiame, Señor, limpia mi conciencia. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es fiel y justo, pero sí confesamos nuestros pecados. Recuérdate que hay un sí condicional. Pablo nos dice que en este tribunal tendremos que rendir cuentas de todos nuestros actos hechos en la tierra cuando estábamos vivitos. Hayan sido buenos, como leíste, o hayan sido malos. Ah, caray, yo no sabía eso, dirás tú. Pues velo sabiendo. ¿Saben cuál es el problema que nosotros confrontamos? Que en realidad no creemos eso. Si nosotros como Pablo creyéramos realmente lo que la palabra de Dios nos dice, temblaríamos al solo pensar en eso. No estaríamos dudando, ay, Señor, pero ¿para qué los devuelvo? No, luego. Eso no es tuyo, hijo mío, eso no es tuyo, hija mía, devuélvelo. Y luego lo haríamos. Pablo sabía que la resurrección era en realidad una realidad, hermano, y por eso procuraba tener siempre una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Ahora, decimos que creemos la palabra de Dios, pero en realidad, pues la verdad, no la creemos. Repito, si la creyéramos como decimos que la creemos, ¿no dice la Biblia que los demonios sí creen y tiemblan? No como nosotros, o sea, mejor los demonios tiemblan que los cristianos, ¿verdad? Ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios. Esto debe ser una prueba para nuestra fe. ¿Cómo veremos milagros y prodigios ocurrir si no creemos a la palabra? Si realmente creyéramos, pues caminaríamos, hermano, hermana, con mucho más cuidado. O sea, esta doctrina de la resurrección te debe llevar, no a decir, ya aprendí una doctrina. No es una doctrina. Eso es algo que tienes que aplicar en tu vida, como decir, voy a ser resucitado, pero para un tribunal, entonces me tengo que poner en orden. Yo quiero resucitar limpio. Yo quiero estar premiado en el tribunal de Cristo. Veamos ahora lo que nos dice Juan sobre la resurrección de los muertos. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1:1. Así empieza primera de Juan 1:1. La primera carta. Hay 3. Vamos a la primera. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y esta frase me encanta, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira, Juan está testificando de lo que vio, contempló y tocó. No es algo que le contaron, sino que él lo experimentó. ¿Qué vio, qué contempló y qué palpó Juan que lo llevó a hablar así? Vamos a ver. Déjale un dedito, por favor, a primera de Juan. Y vete un poquito al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. No a la carta, ahora al Evangelio de Juan, 20, 19. ¿De qué está hablando en primera de Juan 1:1? Mira, San Juan 20, 19.
Dice ahí que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Juan estaba entre esos discípulos. Vemos que Juan vio, Juan contempló y palpó al Cristo resucitado. En el 26 dice, Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, porque el que tiene el cuerpo resucitado puede atravesar las puertas. Es impresionante, ¿verdad?, lo que vamos a hacer con nuestros cuerpos resucitados. Y se puso en medio y les dijo, otra vez los saludó como saludaba a Cristo: que la paz sea con ustedes, paz a vosotros. Segunda vez que Juan ve, contempla y palpa al Cristo resucitado. Ahora, Juan 21:1. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, etcétera, etcétera. Tercera vez que Juan ve, contempla y palpa al Cristo resucitado. Por si fuera poco, Hechos 1:9. Lucas está narrando en Hechos 1:9. Vaya conmigo, adelantito, están pegaditos Juan, Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, y ahí estaba Juan, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Nuevamente Juan vio, contempló y palpó al Cristo resucitado. Cuando Juan es transportado en esa visión, en esa, ¿cómo le llamaríamos?, en esa super revelación en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Mira, vete a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:10. Está hablando el mismo Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, era un día de reposo, era un sabbat del Señor, aunque el día del Señor es domingo, por cierto, le llaman así al primer día de la semana. Se le bautizó después el día del Señor, se refiere al Señor Jesús. Ya no es el sabbat, es el primer día de la semana. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba adorando, me imagino, allí estaba prisionero en una isla, pero él no dejaba de adorar a Dios. Ya estaba viejito, pero seguía adorando a Dios. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Ay, nanita. Y me volví, dice el versículo 12, y me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, esto es lo que vi, dice, qué visión. Vi 7 candeleros de oro. Wow. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién le llamaban el Hijo del Hombre, hermano? Cristo el Señor, Jesús, Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Oh, yo te pregunto, ¿habrá alguna duda en Juan de la resurrección de los muertos? ¿Tú crees que hay alguna duda que tuviera Juan de la resurrección de los muertos? No, no lo creo. Este es el testimonio de Juan, el cual vio, dice, contempló, tocó al Cristo resucitado por lo menos 5 veces. La posibilidad de que hayan sido muchas más está presente, pues él dijo en Juan 20:30, no lo busque. Dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, y eso está hasta el final, cuando ya está resucitado Cristo, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que escribí, dice Juan, se han escrito. Eso sí, búsquelo, hermano, porque tienen que leerlo. Juan 20:31. Juan 20:31 dice, pero estas cosas que escribí en este evangelio, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo y seguir creyendo, tengáis vida en su nombre. Es un verbo en un presente continuo, ¿verdad? Creer, seguir creyendo. No se vale creer hoy y no creer mañana.
Luego en el 21, 24 reafirma el mismo Juan. Juan 21, 24. Siguiente capítulo, dale vuelta a la página. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y todavía agrega, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pues yo pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina su evangelio. Pero estas se escribieron ¿para qué cosa? Para que creamos en el Jesús resucitado, en el Jesús que está vivo, en el Jesús que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dejarle ahí, póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Muchas cosas hizo Jesús, ¿por qué crees? Porque era diligente. No vino a vacacionar, vino a trabajar. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sus discípulos no podemos ser personas flojas. ¿Verdad que no? Porque si ya estás bien contento, tú vas a resucitar para vida eterna. ¿Y qué va a pasar con aquellos que van a resucitar para muerte y confusión perpetua? ¿Que van a resucitar para juicio eterno? Hermano, porque así como la vida es eterna, la gente no le cae en la cabeza que el sufrimiento, que el juicio, que el tormento es también eterno. No lo imaginan, porque si lo imaginaran no pecarían. Sí. Por eso Dios dice que el Espíritu Santo es el único que viene a convencernos de pecado, de justicia y de ¿qué más dice? Y de juicio. ¿De qué juicio se habla? De un juicio eterno, hermano. La Biblia dice que el gusano de ellos nunca muere. El dolor nunca se acaba. No es como aquí que son 80 años de cadena perpetua para los asesinos, para los malvivientes, para los más malhechores, hombres y mujeres de este planeta. Ok, cadena perpetua, pero por lo menos su sufrimiento tiene un fin. No sé, 80 años, 90 años, 100 años, pero se tiene que morir y ya se acabó su cadena. Pero la vida es eterna, la muerte también es eterna. No va a terminar. Eternamente van a estar diciendo, ya Señor, ya estuvo, ya aprendí, ya basta, no quiero más, no más. Y vendrá otro año, y otro año, y otro año, y otro año, y dice la Biblia que no habrá para ellos reposo. Entonces, esta doctrina de la resurrección nos debe simbrar, amén. Y no se trata de que, alguno dirá, ya el pastor se puso dramático y quiere ponernos miedo. No, el evangelio es una buena noticia, no es una noticia de miedo como las noticias que pasan en la televisión ahora, que nada más nos ponen nerviosos. Decimos, híjole, ¿en qué va a parar? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de este país? ¿Qué va a ser de mi tierra? Mira cómo está la cosa, y empezamos a tener miedo y temor. No, el evangelio no es para tener miedo, pero Cristo nos dio su gracia, pero también la verdad. Y en la verdad está esta enseñanza donde dice que unos resucitarán para vida y otros para muerte. Unos van a decir benditos, van a escuchar, venid benditos de mi Padre, pero otros dirán, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Para quién era preparado? ¿Era preparado para nosotros? No era preparado para su creación más preciosa. Tú eres la creación más preciosa de Dios. Y si me estás escuchando en internet, tú eres una creación muy valiosa para Dios. El infierno no fue hecho para ti. Pero ahí vas a ir si tú decides seguir al que va a ir al infierno, Satanás y sus demonios. Pero si tú hoy crees, la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te glorificamos, Señor, porque tú eres vida,
porque tú eres gozo. Tú nos has dado vida eterna y esa vida está en tu Hijo, Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. Padre mío, gracias por esta esperanza. La Biblia dice que por esta esperanza nos santificamos a nosotros mismos, Señor. Yo te pido que esta enseñanza nos lleve a todos a santificarnos, a apartarnos, a limpiar nuestra conciencia. Algunos hemos apagado la conciencia, acallado la conciencia, que sigue gritándonos que hay algo que no hemos puesto en orden, que hay algo que no hemos confesado delante de ti. Pero Padre, yo te pido que esta misma noche, Señor, todos nosotros doblemos nuestra rodilla antes de dormir y podamos decirte con todo el corazón: perdónanos, Señor, limpia mi pensamiento, mis recuerdos, mi conciencia. Así como no quiero vivir en obras muertas, Señor, ni quiero la condenación del enemigo, Padre, tampoco quiero vivir siendo redarguido y redarguido y redarguido por el mismo pecado, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo que siempre nos va a redarguir. Pero Padre, yo en este momento decido hacer cosas radicales. ¿Qué vas a borrar? ¿Qué vas a regresar? ¿De qué te vas a deshacer, mi hermano, mi hermana? ¿Qué cosas vas a hacer después de escuchar estos versículos de la palabra de Dios? Porque no puede quedar tu conciencia igual esta misma noche. Está bien, caíste en tentación, caí yo en tentación, pues ya estuvo. Llega, arrepiéntete, quita, regresa, vende, destruye, haz lo que tengas que hacer para que el pecado no te atrape, para que el pecado no me atrape. Amén. Amén. A lo mejor recibiste un teléfono de alguien que tú sabes que te va a llevar a la tentación. Rompe ese papel, rompe eso. A lo mejor te llamó mucho la atención algo que tú sabes que le pertenece a alguien más, regrésalo. A lo mejor dejaste de hacer algo que el Espíritu Santo te dijo: ve y dale, saca esos $10 de tu bolsillo y ve y ayuda a esa persona, y no lo hiciste. Regrésate, hazlo hoy, porque sabes, hay una recompensa maravillosa para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Padre, como dijo la poetisa, no me mueve, Señor, lo que tú hiciste para quererte. No me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Señor, lo que me mueve es verte a ti crucificado, Señor, dando tu vida, y que valga la pena, Señor, que tú moriste en la cruz para limpiar mi pecado, para darme vida y vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que no me mueva el temor, que no me mueva, ay, Señor, sino que me muevas tú, Señor, que me mueva el amor por ti, que me mueva el agradecimiento por ti, Señor. Oh Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es vida y vida en abundancia, Señor. Pero a veces tu palabra nos confronta y nos apachurra un poquito, Señor, porque nos redarguye, porque nos reprende, nos exhorta. Pero para eso es tu palabra, Señor, para corregir, para instruir en justicia, a fin de hacer al siervo de Dios preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un abrazo a tus hermanos y felicítalos por haber estado aquí en la palabra de Dios.